Bien, ahora vamos con la parte expositiva, en donde presentamos los elementos de un texto argumentativo. Comenzaré hablando con lo que es la tesis, desde el momento en el que se establece la esencia, la idea esencial de lo que vas a hablar. Esa tesis te debe de dar unas ramificaciones para tú poder seguir sumando pues a la credibilidad que tiene este texto. Es decir, hay que darle un sentido, hay que darle un propósito al lenguaje para poder seguir desarrollando, para poder seguir profundizando. Es aquí donde entra la tesis que nosotros pusimos que es una oración enunciativa breve y contundente. No es una exposición, no es un párrafo, no es un resumen, es más que nada la idea, el corazón de este texto, porque de ahí se me va a desprender de todos los temas y subtemas que, que agrupan a mi tesis. Posteriormente pasamos a lo que es el argumento. Una vez que ya tenemos la opinión que será defendida por una parte y tal vez por la parte de la audiencia, ya sea auditiva, visual o alguien que esté leyendo un texto argumentativo, pues en su momento dirá: yo tengo una idea que no contradice, sino que cambia en cierta manera el sentido de mi tesis. Es ahí donde los argumentos que demos nosotros pues deben de apelar a lo que es lo causal, a lo lógico, a la analogía, a la generalización, a la autoridad y al sentido común. Es decir, si yo hablo de una idea que propuse en un inicio y de ahí en adelante empiezo a desglosar elementos que en lugar de sumarle a mi tesis le restan porque en cierto modo me contradigo o en parte del texto pues llegamos a un punto en donde dicen: pero aquí como que no concuerda con lo que tú me decías en un inicio". Es decir, no debemos de darle un sentido a la lectura mm, no lógico, porque pues perderíamos el interés por parte de nuestra audiencia. Y por ejemplo, si presentamos un texto argumentativo a una audiencia de esta edad como lo son nuestros alumnos, pues tendríamos un cierto desbalance, desequilibrio en estos elementos, ya que pues no sería ni causal ni tampoco sería lógico al tener contradicciones. Y pues el sentido común creo que es lo que hace atractiva una idea. Si tú me presentas una idea que tiene sentido para mí y que es interesante y que yo creo que puede ser interesante oírte o leerte, el ver cómo la desglosas, pues ahí es ahí donde ya tenemos la atención de nuestros alumnos. Entonces, en este sentido quisimos resaltar esa parte importante de un texto argumentativo, porque es lo que le da sentido, es lo que le da coherencia. Y pues más que nada, al apelar a la curiosidad de una audiencia o de un grupo de alumnos, pues estamos pidiéndoles que también realicen un trabajo en conjunto, porque, por ejemplo, si exponemos un texto ante un grupo que piensa de muy diferentes formas sobre un mismo tema, pues es ahí donde llegamos a una conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Pues ya sería la parte que me, no me resume en cierta manera, pero que me dice qué es lo que tú entendiste desde el momento que te preguntaste qué, porque a eso responde la tesis, a esa pregunta esencial. Entonces, ya que me diste tu opinión para después defenderla con argumentos, ahora me vas a decir qué es lo que a ti, qué conocimiento te dejó a ti o qué enseñanza te dejó a ti para que tú me la puedas transmitir como docente a mí. Es ahí donde creo que estos tres elementos hacen un equilibrio en nuestro texto argumentativo, pues para darle más que nada un sentido mm, de calidad, si se puede decir así, o un sentido más formal, para que al hablar de un texto argumentativo pues se diferencie de lo que es un texto, así a secas. Un texto pues es una idea que bien puede estar bien o mal, o puede estar ordenada, puede tener sentido o no puede tenerlo, pero pues ya un texto argumentativo es: me estás dando a dar a conocer una idea y después la estás defendiendo y al final me estás diciendo qué aprendizaje o qué enseñanza te dejó a ti.